Desde San José, Costa Rica, en el corazón de América para el mundo, con señal en alta definición, transmite Antena 6. Más televisión, más tuya, más nuestra. A continuación, por Antena 6 TV, En la esquina del parque, con Fernando Fait. El siguiente programa es clasificado A, apto para todo público. Antena 6, desde San José, Costa Rica, para el mundo. Para el mundo. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque, con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, hola Costa Rica, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 5 minutos y usted está en esta tarde de sábado 13 de febrero del 2021 en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, quien les agradece de verdad su sintonía en este que es nuestro programa 1608 y en este que es el 44º día del año. Ya llevamos 40, completaremos hoy a la medianoche 44 días de este 2021 y nos queda mucho todavía por andar, si Dios lo permite, 321 días para decirle adiós al 2021, pero 321 días para que ustedes y yo podamos, ojalá, hacer realidad nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, esperando sin duda alguna que este 2021 sea un mejor año para Costa Rica y para cada uno de los que vivimos en este país y de nuestras familias. Saludamos a quienes nos siguen por el Facebook Live de la esquina del parque y por toda la maravillosa plataforma de Antena 6 en el canal en YouTube, Antena 6, en el Facebook Live, y especialmente a quienes nos siguen en las distintas cableras a lo largo y ancho del país. Saludamos a quienes nos siguen en Cable Vocex y Cable Cartago en el canal 1012, Satel, canal 28, Costa Rica TV, canal 32, Interlatins, canal 23, Cable Santos, canal 267, Cable Sur, canal 53 y Cable Plus, canal 78. Decían especialmente nuestros abuelos que uno pone y Dios dispone. Durante todos estos días, muchas amigas y amigos que siguen nuestro programa me han estado consultando sobre la visita del presidente de la República a la Asamblea Legislativa, comparecencia ante una comisión, ¿acaso estábamos ante una interpelación? ¿Qué sucedió en la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros habíamos dejado el tema para después y habíamos acordado con el licenciado Fernando Berrocal Soto, abogado y periodista, ex ministro, ex embajador, para que conversáramos de la situación actual del país y de la situación de liberación nacional frente a lo que está viviendo el país. Hoy, tipo 1:30 de la tarde, 1:15 de la tarde, ante una petición de nuestros compañeros de la plataforma de Antena 6 para empezar a coordinar el programa, resultó que al licenciado Berrocal Soto, según texto que tenemos, dijo que se le olvidó que cumplía años el día de hoy y que tenía a la familia en la casa y que le era imposible poder acompañarnos. Así que las disculpas del caso, que habíamos anunciado al licenciado Fernando Berrocal Soto, pero se sale de nuestras manos cuando no hay la mínima delicadeza de poder avisarnos, como programa serio que hemos sido por 16 años, de no poder asistir. Entendemos
cuando hay una celebración especial en familia, más revisando que don Fernando Berrocal cumple años el día 19 de febrero, hoy es día 13, pero bueno, si se lo están celebrando el día de hoy en buena hora, pero no son las formas. Y entonces uno pone y Dios dispone. Vamos a entrarle hoy al tema del presidente de la Asamblea, del presidente de la República en la Asamblea Legislativa el pasado miércoles. Agradecerle infinitamente porque en algunos minutos nuestro amigo el analista don Aramis Vidaurre Álvarez va a acompañarnos. No estaba entre sus planes el estar con nosotros el día de hoy, pero haciendo un gran esfuerzo nos va a acompañar en algunos minutos. Así que tarde de análisis político y situación actual aquí en su programa En la Esquina del Parque, pero siempre para iniciar un viaje por la historia nacional e internacional. Nos vamos a nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 13 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario, Argentina, el general Manuel Belgrano propone al gobierno la creación de un estandarte nacional con el fin de motivar a la tropa en la lucha por la independencia, en vista de que los cuerpos del ejército usan diferentes enseñas. El 18 de febrero, el triunvirato aprobará el uso de la bandera blanca y celeste. 13 de febrero de 1812, en Chile se edita La Aurora de Chile, primer periódico del país, publicado hasta el 1 de abril de 1813. 13 de febrero de 1858, nace en San José Alberto Brenes Córdoba, magistrado y catedrático, benemérito de la patria. 13 de febrero de 1883. Muere en Venecia, Italia, el compositor alemán Richard Wagner. Entre sus óperas destacan El holandés errante, Tannhäuser, Tristán e Isola, Sigfrido y Parsifal. 13 de febrero de 1904, la Asamblea Constituyente Panameña, presidida por Pablo Arosemena Alba, aprueba la primera Constitución. El día 16 de este mismo mes, en sesión secreta, se escogerá unánimemente a Manuel Amador Guerrero como primer presidente constitucional de la República de Panamá. Ya como presidente, Manuel Amador conformará su primer gabinete de gobierno por partes iguales, entre destacados y sólidos liberales y conservadores. 13 de febrero de 1929, en Santiago de Veraguas, Panamá, nace Omar Torrijos Herrera, militar y político panameño. En el golpe militar que en 1968 derrocara al presidente Arnulfo Arias, surgirá como máximo dirigente del nuevo régimen. Tras las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asamblea Nacional dará a Torrijos poderes extraordinarios durante 6 años. Negociará con Estados Unidos que la soberanía de la zona del canal se transferirá progresivamente al Estado de Panamá, culminando este proceso el 31 de diciembre de 1999. Y en un día como hoy, 13 de febrero de 1944, es electo como el 30º presidente de Costa Rica el abogado, docente y escritor don Teodoro Picado Michalski. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos
en un día como hoy. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, surfista profesional de aquí Punta Arenas. Estamos en Boca Barranca, la segunda ola más larga de todo Costa Rica, súper visitada por gente alrededor del país, desde gente de San José, Zona Sur, Guanacaste, el Caribe. Y estamos empezando la temporada de invierno, la cual es lo mejor que hay. Este pedacito que llevamos como de mes y medio desde invierno, la zona ha estado súper increíble, la verdad. Ya se ha empezado, desde que abrieron las playas, se ha empezado a ver un poquito más de gente. Y nos invitamos a todos que vengan. Estamos atravesando la mejor temporada de olas y viene una buena temporada adelante y esperamos que vengan a disfrutar con los locales y toda la gente y los comercios. Pura vida, los esperamos. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos de que usted regrese pronto. ¡Jale el puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Muy bien, estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Agradecerles su sintonía y como les decía, uno pone y Dios dispone. Hoy no nos va a estar acompañando el licenciado Fernando Berrocal Soto, pero está con nosotros don Aramis Vidaurre Álvarez, analista, para conversar sobre un tema que a muchos se les hizo, que me estuvieron preguntando entre la semana acerca de la presencia del presidente de la República en la Asamblea Legislativa. Antes de iniciar con don Aramis, saludar a don Gonzalo Correa, que nos deja saludos y nos recuerda hoy Día Mundial de la Radio. Un saludo especial para quienes hacen radio y disfrutan haciendo radio, como don Ángel Peña. Y también don Pedro Aguilar, a quien le agradecemos su sintonía. Don Aramis, muy buenas tardes. Un gusto de tenerlo hoy como invitado para conversar sobre lo que pasó el miércoles en la Asamblea Legislativa. Yo no quise establecer ningún tema de interpelación, comparecencia. Yo nada más hablo que el presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, estuvo en la Asamblea Legislativa. A lo mejor a lo largo de este programa podremos definir al final qué fue lo que sucedió. Nada más plantearle a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de sábado, que él fue convocado por la comisión que revisa el caso de la UPAT, que ahora vamos adelante a conversar un poquito sobre el tema, para comparecer ante esa comisión y por una moción de esa comisión y ante lo que está viviendo el país, se estableció que fuera al plenario legislativo fungiendo eso como comisión. A partir de ahí se ha dicho que entonces ya no era una comparecencia, sino que era una interpelación que solo está establecida en nuestra Constitución para los ministros de Estado.
Don Aramis, buenas tardes, muchas gracias. No estaba en su agenda, le agradezco mucho el acompañarnos. No hablemos de miércoles, sino del preámbulo de miércoles. Usted estuvo hablándolo con don Ronnie Monge, pero de sábado a miércoles calentó un poquito en esa semana, no, más bien de ese sábado a una semana después. Buenas tardes, don Aramis. Buenas tardes, Fernando. Siempre es un gusto compartir aquí en su programa. Hoy como invitado, y no importa, aunque sea como emergente, lo importante es estar, como decía un amigo, no importa cómo esté, lo importante es estar y haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Y precisamente en este Día Internacional de la Radio. Así que es un gusto, independientemente de la forma. Ahora, por el fondo, ¿cómo podemos empezar, Fernando? Es claro que, como hemos dicho ahí en diferentes medios, en redes sociales, independientemente de la opinión o las reacciones que esta comparecencia, al tenor de lo que dice el artículo 121 de la Constitución, inciso creo que 21 o 23, independientemente de la reacción que haya tenido esta comparecencia, para algunos show político, independientemente de la opinión que tenga todos los que nos ven y nos escuchan, creo que era y es necesario, el fondo era y es necesario que la propia institucionalidad sea confrontada por este tipo de dinámica donde ningún funcionario público está exento de rendir cuentas, independientemente del por qué estaba el presidente en esta comisión especial, que por cierto, Fernando, todas las comisiones especiales tienen un nombre larguísimo, ¿verdad? El caso del cementazo se llamaba algo de los créditos, investigación de los créditos del Banco de Costa Rica, etcétera, etcétera, la llamamos la comisión del cementazo. En este caso también tiene un nombre larguísimo y la hemos llamado, o popularmente se llama la comisión que investiga el tema de la UPAD. Entonces, creo que para iniciar un poco su pregunta, o como preámbulo por cual usted me convocó el día de hoy, está la necesidad de que nosotros como ciudadanos también seamos testigos precisamente de esa necesidad, como decía anteriormente, de que ningún funcionario público está exento de rendir cuentas. Entonces, creo que era sano y es sano. Ahora bien, creo que me parece a mí que por la envergadura que representaba la presencia del presidente de la República y obviamente todo el contexto y toda la atención mediática, me parece que esta comisión especial quedó debiendo, por dos razones. Uno, en la forma, y aquí, aunque es un tema jurídico, que no es mi área, no es mi campo, pero basta con leer lo que dice el reglamento legislativo en su artículo 90 para establecer que me parece a mí respetuosamente que esta comisión no cuidó la forma. ¿Por qué? Porque el reglamento dice en ese artículo 90 que las sesiones de las comisiones especiales no deben interferir con las sesiones de las comisiones plenas o las comisiones permanentes, ni mucho menos con las sesiones del plenario. Y eso me parece que, independientemente de toda la polémica que el mismo presidente armó ante esto, creo que de una u otra razón, me parece que esta comisión, a través de la presidenta de la comisión, no cuidó la forma. Y eso, si usted me permite, Fernando, voy a leer un criterio precisamente a razón de esto que estoy diciendo. Esto es un criterio que está dentro de la versión comentada que existe del reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Dice que efectivamente las sesiones del plenario legislativo tienen prioridad sobre las sesiones de cualquier comisión. De acuerdo con las normas citadas, los horarios de las sesiones de las comisiones estén claramente definidos y su variación solo es posible en el tanto no interfieran con el horario del plenario legislativo. De conformidad con lo antes dicho, no es válido que una sesión de comisión se prolongue en horas concurrentes con el horario plenario legislativo, pues esto puede impedir que se obtenga el quórum necesario para la sesión del plenario legislativo y, como se dijo antes, todo acto que obstaculice el funcionamiento de este órgano significa un vicio sustancial. Entonces, aunque no es mi ámbito, no es el tema del derecho, aunque estudié allá al inicio de mis años en la Universidad de Costa Rica, estudié derecho, no es mi área hoy,
pero creo que basta con leer el artículo y este criterio para decir que, independientemente de que no ese sea mi área, me parece respetuosamente que la Comisión Legislativa no cuidó esta parte y que si se diera el caso de que... Sí, adelante. Pero al haber planteado la moción al plenario para solicitar que se suspendieran todas las sesiones, eventualmente estaría subsanándose, porque además hay un ejercicio que usted bien plantea en la lectura de ese reglamento comentado de la Asamblea Legislativa, y es que no debe interferir en que la comisión esté sesionando al mismo tiempo que el plenario. La presidenta de la comisión lleva al plenario legislativo una moción para que se suspendan las sesiones de todos los órganos para poder utilizar el recinto del plenario legislativo actuando como comisión. Estaría subsanando de una u otra forma ese imperativo que usted estaba planteando ahí, más que no estaría interfiriendo porque el propio plenario, así como suspende las sesiones por vacaciones con una moción, con una votación calificada, así también lo logró con más de 38 votos para suspender sus sesiones y atender la de la comisión. Claro, lo que pasa es que, bueno, primero, ahí otra vez entramos en el tema del derecho, ¿verdad? Que si una moción está por encima de un reglamento, que por su naturaleza es prácticamente una ley de la República, como lo puede ser el reglamento de la Asamblea Legislativa. Eso por un lado. La otra parte que me parece que no cuidó las formas, es que precisamente usted ya lo acaba de mencionar. El hecho que se suspendieran el plenario, y el criterio técnico dice, no puede interferir. O sea, es que ahí yo creo que cierra la puerta a que una moción aprobada por mayoría o por mayoría calificada, independientemente de eso, habría que ver si me parece que ya la comparecencia fue llevada a la Sala Constitucional, habría que ver qué dice la Sala Constitucional, si prospera o si es recibida el recurso interpuesto por no sé si es por el presidente o por su cuerpo de asesores legales. Pero está el otro punto, Fernando, que es que cuando se le consulta, se le pregunta a la comisión o a la presidenta que por qué lo hacen en el plenario, por temas de espacio. Y es ahí donde yo digo, la Asamblea Legislativa, como dicen muchos, el primer órgano de la República, que la Constitución nunca dice que es el primer órgano de la República, ¿verdad? Que es un tema que culturalmente o políticamente se maneja, pues la reacción de ellos fue que por temas de espacio. Entonces uno dice, pero espacio, pero caramba, acaban de estrenar un edificio, ¿verdad? De unas dimensiones que para poder precisamente subsanar o cubrir las necesidades propiamente de la dinámica legislativa. El otro tema que me parece que también puede ser que la comisión haya quedado debiendo es la posibilidad o la imposibilidad de poder debatir o rebatirle al presidente de la República el argumento de que su presencia en la Asamblea Legislativa, en esa comparecencia, era una interpelación velada, que está prohibida constitucionalmente. O sea, no es que está prohibida, es que no existe la interpelación al presidente de la República, solo a los ministros. Entonces, me parece que también... ¿Perdone? No está permitida, que es el caso del derecho público en el cual solo se puede hacer lo que expresamente diga la ley. Correcto. Entonces, me parece que también ahí quedó debiendo en cuanto a la forma, o puede ser el fondo también, la imposibilidad o la carencia que hubo de parte de la comisión, ¿verdad?, de poder rebatir y poderle generarle a la ciudadanía o a la opinión pública la tranquilidad de que lo que se estaba llevando ahí ese día estaba constitucionalmente sustentado, ¿okay? Y legalmente apoyado, ¿verdad?, que es lo que usted menciona del tema de una moción sobre lo que dice el reglamento legislativo. Entonces, puede ser que haya habido por ahí una especie dentro del juego político, una sensación en algunos sectores que, más allá de la reacción de que pudieran haber tenido muchos sectores de circo político, pues estaba el tema de ya no de la legalidad, sino de la inconstitucionalidad. Entonces, creo que también en esa parte, el entorno con que la comisión legislativa, la comisión especial legislativa para que llevó al presidente de la República a comparecer, me parece que no cuidó muy bien esa argumentación y que puede perfectamente haber quedado en la opinión pública de que la comparecencia del presidente era
inconstitucional. Entonces, esto, digamos, lo pongo como preámbulo, ¿verdad?, de esa pregunta inicial con que usted me recibió el día de hoy. Don Aramis, elementos muy importantes de lo que usted plantea. Yo creo que la presidenta de la Comisión Especial, aunque trató a lo largo de la comparecencia del presidente Alvarado Quesada de estar insistiendo en manifestar que había sido un mandato de la comisión, que era una comparecencia, creo que tratándose de cuidar de eso que usted muy bien plantea, de que no están permitidas las interpelaciones. Cabe resaltar para las amigas y amigos que nos están acompañando que nuestra constitución política solo habla de interpelaciones a los ministros de Estado. Es por eso que ya en algunas ocasiones se han presentado ante el plenario legislativo los ministros de Educación, de Seguridad, de Planificación en distintos momentos y en distintos gobiernos. En el caso de las comparecencias, sí ha habido un antecedente de expresidentes de la República que han comparecido ante alguna comisión de la Asamblea Legislativa, y había sido siempre la tradición por respeto a la investidura presidencial, o de llevarlo, o de visitar la casa de habitación, como fue en el caso del expresidente Figueres, como fue el caso también de don Luis Guillermo Solís, a quien por ese famoso tema que Aramis Vidaurre hablaba ahora del cementazo, fue visitado a casa presidencial. Y si mal no me equivoco, don Abel Pacheco, que sí, como nos decía don Pedro Aguilar, hace 20 años, vamos a ver, lo hizo el mismo don Abel Pacheco a la Asamblea Legislativa. Así que bajo este escenario fue que se generó una discusión, una amplia discusión, si debía o no debía ir el presidente, si pasaba por encima de la Constitución la Asamblea Legislativa al convocarlo al plenario, aunque fuera para una comparecencia, que ustedes y yo nos dimos cuenta que resultó ser una participación casi que de todos los diputados de la Asamblea Legislativa en un horario de 9 a 12 y de 1 a 6, una cosa así. Y como bien planteado don Aramis, ya hay también ante la Sala Constitucional algunos ciudadanos que presentaron una acción de inconstitucionalidad, no recuerdo si hasta un amparo, y se planteaba la posibilidad que el propio presidente o sus abogados fueran de coadyuvantes ante esta petición ante la Sala Constitucional. Pero el hecho es que el presidente de la República estuvo el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa. Don Aramis, don Carlos Alvarado Quesada durante los días previos entró como en un juego de fuerzas, si voy o no voy. Algunos diputados dijeron, si no viene hasta con la fuerza pública lo traemos. En lo personal creo que el presidente lo hizo bien de haber estado de haber ido a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vio usted ese interín y ese espacio donde el presidente de la República, digámoslo en términos populares, se echaba el pulso de ir o no ir a la Asamblea Legislativa en virtud de la posible inconstitucionalidad de una velada interpelación, don Aramis? No, es que por eso hablaba del juego político. Es que, digamos, a ver, a partir de las reacciones que pudo tener o pudieron tener diversos sectores o sectores de la opinión pública o la ciudadanía de que esto fue un show político o un circo político, es que es la Asamblea Legislativa, digamos, que es el núcleo, es el nicho de dinámica política o politiquera o politiquería, como también diversos sectores de la ciudadanía o la opinión pública tienen en relación con el quehacer de la Asamblea Legislativa. Independientemente de uno o lo otro, es que es así, digamos, es un juego de estrategia
y obviamente estaba circunscrito en el hecho de que parecía que la Comisión Legislativa no le iba a extender la misma cortesía que la Comisión Legislativa que presidió don Ronnie Monge, que nos acompañó hace 2 meses, le tuvo a don Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, de ir a casa presidencial por un tema de cortesía, porque si bien es cierto, como usted ya lo menciona, Fernando, en el derecho público solo está permitido aquellos actos administrativos, legales o jurídicos que están en papel, están en las leyes, y que de acuerdo con la Constitución Política, el artículo 11 y el artículo 11 de la Administración, la Ley General de Administración Pública, los funcionarios solo pueden actuar de acuerdo a lo que digan las leyes, no puede hacer más allá de lo que diga la ley. Entonces, independientemente de esto, sí es claro, Fernando, y quienes nos ven y nos escuchan, es que aunque sea en este tema reglamentario o de normas, pareciera que todavía hay vacíos, hay puntos suspensivos que hay que llenar en cuanto a normar o a regular o a delimitar cuáles son las reglas de juego para cuando se trata del presidente. Porque si nos vamos nuevamente al artículo 121 de la Constitución Política y el inciso correspondiente, pareciera que la comparecencia del señor presidente en la Asamblea se dio circunscrita en el concepto que dice ese articulado, que es cualquier persona. Entonces, hay gente que obviamente defiende el hecho de que la comparecencia del presidente se dio bajo ese título o ese concepto de cualquier persona, pero es claro que no es así, porque toda la forma en que los diputados se dirigieron en ese momento a Carlos Alvarado fue como el señor presidente. Entonces, ese juego, no sé si semántico o conceptual, me parece que da pie o dio a pie precisamente a este juego político o estratégico de tratar de una u otra manera de bajarle el piso a la comparecencia. Puede ser, pero está permitido, digamos, dentro de la dinámica del juego político, toda vez que a uno le llama la atención que el presidente de la República siempre cuestionó desde el ámbito constitucional su comparecencia, cuando, caramba, uno como ciudadano puede decir, pero ¿dónde estaba la Constitución en la Casa Presidencial desde que él inició, cuando ha habido múltiples violaciones constitucionales? Y una de ellas, y lo hablamos el año pasado en un par de programas, Fernando, es el tema de que en nombre de la salud se vio limitados ciertos derechos nuestros como ciudadanos, al tránsito, a la movilización, libre comercio, al trabajo, en nombre de la salud, ¿verdad? Que incluso expertos constitucionalistas de renombre en este país han cuestionado que efectivamente han habido durante este año, prácticamente desde que se generó, se emitió el 16 de marzo del año pasado el decreto de emergencia nacional, han habido sendas violaciones constitucionales. Incluso el mismo tema de la UPAD, han habido cuestionamientos legales y constitucionales del contenido de esos 7 u 11 artículos, si no mal recuerdo, que tenía ese decreto que finalmente fue derogado. Entonces, por supuesto, Fernando, que desde una perspectiva macropolítica era claro que iba a entrar este tipo de juegos de tratar de minimizar o de bajarle el piso a la comparecencia, de que el presidente iba a tratar de golpear o de subestimar o de golpear, minar su propia comparecencia. Pero creo que al final de cuentas él entendió, o alguien le dijo, presidente, es que si usted no va, igual como sucede el día de las elecciones, cuando un miembro de junta electoral que ya fue previamente juramentado, si no se presenta, puede ser llevado por la fuerza pública. Probablemente alguien le dijo, presidente, es que si usted no va, podría haber, ahí sí es cierto que un show político mediático, ¿verdad? Un circo y lamentable de tener que usar la fuerza pública para llevar al presidente de la República a comparecer. Don Aramis, vea qué interesante su cierre. Al inicio de esta segunda participación suya, porque el llevar con la fuerza pública a alguien a la Asamblea Legislativa circunscribe a cualquier ciudadano, pero curiosamente cuando usted habla de la investidura del presidente, también la Constitución Política habla de que el presidente de la República es el comandante en jefe de la fuerza pública. Es decir, que una orden de él podría haber eventualmente dicho, no, a mí no me llevan porque yo soy su superior. ¿Es eso que dice usted
de los temas de forma. Y ahora vamos a hacer un corte comercial y vamos a venir todavía con temas de forma, porque pareciera importante ya una discusión sobre el sistema costarricense. Porque si usted a lo mejor ha tenido la oportunidad de ver algunos procesos en otros países, sí ve a las figuras de presidente o de primer ministro en interpelaciones en sus congresos, en sus asambleas legislativas. ¿Por qué allá sí y aquí no? Cuando regresemos, lo conversamos con nuestro invitado, don Aramis Vidaurre Álvarez, aquí en su programa En la Esquina del Parque. Ya regresamos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Paola Miranda. Yo nací en San José, soy cédula 1, pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó. Su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios. O sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. De la tarde con 42 minutos. Gracias por continuar aquí en su programa En la Esquina del Parque. Hoy conversando con don Aramis Vidaurre Álvarez, analista, sobre el presidente de la República el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa. Importante también para mencionar y recordar, algunos amigas y amigos nos han dicho en el transcurso de la semana, pero el presidente va el 1 de mayo, bueno, ahora el 2 de mayo a la Asamblea Legislativa. Sí, es un proceso constitucional establecido de rendición de cuentas. No hay interpelación. Los diputados a posteriori, en sesiones después de esa, se dedican a analizar el discurso del presidente, la rendición de cuentas del presidente. No lo hacen frente a frente. Por eso es que no podía compararse el proceso que se sucedió el pasado miércoles en cuanto a asemejarlo a la visita del presidente, que constitucionalmente está establecido para el 2 de mayo.
sí coincido con don Aramis Vidaurre Álvarez, nuestro invitado del día de hoy, que faltó más el sazón de lo que son las comparecencias en las distintas comisiones. Pero don Aramis, también es bueno explicarle a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta tarde de sábado el por qué en este sistema presidencialista nuestro no existe la interpelación, a diferencia de un sistema como el español, para citar el caso, donde es un sistema parlamentario y donde existe la posibilidad de llamar al presidente de turno a una interpelación por parte de la Asamblea Legislativa del Congreso. Y si recordamos, algunos que nos interesa el tema, hace algunos años el último presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, fue interpelado en el Congreso español y tuvo un voto de censura, si mal no me recuerdo el nombre del tipo de voto, y tuvo que dimitir como presidente español. Y bueno, eso fue un acontecimiento de los últimos años, de las grandes crisis en el sistema constitucional español, porque lo permite la Constitución, más bien en la democracia española más que en el sistema constitucional, don Aramis. Es que también tiene que ver, Fernando, qué tipo de régimen estamos hablando. Cuando usted habla de que una censura de un Congreso, de un Parlamento, tiene la fuerza tal que genera la renuncia de un jefe de Estado o de un presidente, es porque estamos en presencia de un régimen parlamentarista o parlamentario, el cual no es el nuestro. El nuestro es presidencialista, o me parece también, y puede haber ahí suficiente análisis para decir si estamos también ante un régimen parlamentario velado, de verdad, por las funciones de este tipo de control que tiene el Parlamento sobre los funcionarios públicos o sobre el Poder Ejecutivo, incluso de control sobre, otra vez, constitución política, sobre cualquier persona, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí también viene la justificación. Habría que también leer las actas originales de la Junta que se instaló fundadora de lo que llaman la Segunda República, para ver cuál fue el espíritu de la justificación de por qué se estableció la figura de la interpelación del ministro, de un ministro de Estado, y no del presidente o jefe de Estado, ¿verdad? Pero habría que ver si va por ahí la idea de que estamos precisamente ante esta diferencia de regímenes, presidencial versus parlamentario. Pero independientemente de eso, como decía en mi primera intervención, creo que es justo y necesario, independientemente. Y puede ser, a ver, Fernando, perdón que brinque tan abruptamente, pero es que, puede ser que a un presidente de la República no le guste o no le haya gustado, en este caso a Carlos Alvarado, que la forma en que se manejó su investidura o su presencia en el Congreso haya sido sobre el concepto de cualquier persona, según el artículo 121, ¿verdad?, de la Constitución, y no, como decía este servidor anteriormente, que no se le haya dado la deferencia, la cortesía, como sí se le hizo a los presidentes en el pasado. Don Aramis, y es que era muy, muy curioso, además, hablando de este juego de poderes, de cómo un presidente de la República, que según las encuestas no está bien valorado por la ciudadanía, y unos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, que póngale el nombre que usted quiera al diputado o diputada, siempre para los ciudadanos en todas las encuestas, la Asamblea Legislativa está con un nivel de muy poca aceptación. Y entonces era como el reto final, como poner al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa a competir. Me parece, sin duda alguna, y he coincidido con usted, que el presidente de la República hizo bien en asistir a rendir cuentas. No comparto tanto el talante con el que lo hizo, pero bueno, creo que, como planteaba también, es hora de generar una discusión del sistema que debemos de tener, porque también nos damos cuenta, don Aramis, que hay diputados y diputadas que quedan debiendo
y debo reconocer, porque esperaba con ansias la participación del diputado José María Villalta Flores Estrada, primero porque sé de su condición de abogado, pero especialmente la gran relevancia que había era el escenario de que el Frente Amplio ha sido un gran aliado del Partido de Acción Ciudadana. Recordemos que hasta hace poco la ministra de la Condición de la Mujer era la exdiputada Patricia Mora, viuda del extinto José Merino del Río, y entonces habían elementos que a uno le llamaba la suspicacia de cómo podía actuar don José María Villalta Flores Estrada, que debo reconocer que ha sido para mí el mejor de los 57 diputados en el manejo de la comparecencia del presidente Alvarado Quesada. Pero don Aramis, antes de entrar con tema OPAT y con este tema de los diputados, que nada más quería mencionarlo en mi análisis de cómo actuaron, ¿cree usted necesario ya? Es que es de los temas que yo creo que hemos insistido, de que deberíamos estar en una discusión ahora a propósito de la Costa Rica del Bicentenario, de qué somos, presidencialista, mixto, semiparlamentario, o si deberíamos de empezar a definir un nuevo formato de sistema dentro de estos, o un híbrido, porque hay quienes dicen que deberían todos los candidatos a la presidencia encabezar las papeletas de diputados de sus partidos y de perder ir al Congreso de la República. Eso es muy propio de un sistema parlamentario. ¿Cómo ve esa discusión usted? ¿Sería oportuno o por lo que ha visto no hay madurez para eso y mejor no gastar, como diríamos en cualquier esquina del parque, pólvora en sopilotes en una discusión que por lo menos yo en lo personal creo que se hace justa y necesaria en la revisión de la Costa Rica del Bicentenario? Es que me parece que es parte más bien de un combo, si me permite el anglicismo, de una serie de reformas que no de ahora, que desde mis primeros años en la carrera en ciencias políticas al inicio de este siglo, Fernando, recuerdo que se hablaba desde el tema de desconcentración, descentralización, tema del régimen municipal, ¿verdad? Ese tan ansiado concepto o figura ideal de que una municipalidad sea un verdadero gobierno local, que no lo es, o sea, todavía sigue siendo una estructura que cobra impuestos, patentes y con funciones administrativas muy limitadas, ¿verdad? Temas también que tienen que ver con la forma, ya usted lo mencionó, de cómo se eligen los diputados, ¿verdad? Que también se ha hablado de eso, de que si es necesario reformar la forma, valga la redundancia, de cómo se llega a la Asamblea Legislativa, que en este momento la única forma, igual que el presidente de la República y sus vicepresidentes, es a través de partidos políticos. Es así como constitucionalmente está reconocido. ¿Qué más? Se ha hablado, bueno, el número de diputados, que se ha hablado de 57 a pasar a 80 y tantos o a 100 algo, que sea un poco más congruente con cierta división territorial o territorial o administrativa, más bien creo que es el concepto que refleja un poco más la actualidad geográfica o administrativa del país. O sea, me parece que es una discusión que creo que va aparejada de muchos otros temas, pero no sé si es un tema de madurez política o si es un tema de calidad política, ¿verdad? Que también ha sido muy cuestionada, de que, por ejemplo, si en la constitución política deberían haber otros requisitos más allá del tema de la edad y otro tipo de condiciones, ¿verdad? Que si es necesario pedir o exigir un título académico o una cierta formación política o de experiencia política previa, ¿verdad? O sea, creo que es un conjunto de este todo que decía que de una u otra manera, y tengo que llevarlos por esta pregunta que me está haciendo usted, Fernando, a la elección del 2018. ¿Por qué decía yo, digamos, de un parlamentarismo velado, digamos, a escondidas o no formal que estamos viviendo? Porque recordemos que precisamente cuando se dan los resultados de la primera ronda,
en la que pasan los dos Alvarados a segunda ronda, es ahí donde recordarán que el propio Otón Solís empieza a hablar de una serie de ideas, ¿verdad?, que de una u otra manera estaban promoviendo un parlamentarismo oculto, por decirlo de esa manera. Cuando él hablaba de que un gobierno de unidad nacional, que también lo agarró Carlos Alvarado para tratar de vender la idea, obviamente no tenía la cantidad de diputados posibles para generar cierto peso político en la futura Asamblea Legislativa. Empezaron a hablar de eso, de repartir cuotas a los partidos políticos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Alemania o en otros países donde existe el régimen parlamentarista, donde Otón Solís decía, miren, si un diputado o si la Asamblea Legislativa genera un voto de censura, ese ministro va a tener que renunciar. Eso es lo que hace un régimen parlamentario. Me parece de una u otra manera que esa experiencia o esa aventura parlamentarista ya desde esta elección del 2018 ya se venía dando, precisamente propia de esa discusión que usted mencionaba, de que de una u otra manera se ha venido dando en el país, pero me parece que todavía estamos lejos de esa parte, ¿verdad? Yo creo que ahorita el problema principal no solamente son temas de empleo, ¿verdad?, sino que es el tema de déficit fiscal, ¿verdad? Que yo creo que es un tema que nos va a llevar sus años para poder solventarlo y poder de una u otra manera limpiar el panorama para poder avanzar como sociedad. Don Aramis, muy importante en los que usted hablaba de los pendientes, se ha hablado del sistema de elección de diputados y que no fuera por papeletas, pero es curioso cuando suceden actividades como la del miércoles pasado, que algunos reclaman por la formación académica de los diputados y diputadas. Pero Aramis, si uno revisa los nombres más beligerantes de los que estuvieron el pasado miércoles, una gran mayoría tiene títulos académicos de abogados, de psicólogos, administradores, educadores. Entonces, ¿no será que nos cuesta aceptar que esa Asamblea Legislativa es el reflejo de nuestra sociedad actual y nos cuesta entenderlo en la Asamblea Legislativa, pero sí se nos hace más fácil en las redes sociales, donde vemos también el nivel del ataque hacia cualquier persona que piense diferente a otra, don Aramis? Bueno, le voy a decir algo. Por esta administración han pasado ministros de la presidencia, másters o doctores que fueron diputados y que nada que ver, ¿verdad? Entonces, entiendo la idea y aclaro, cuando hago la mención del cuestionamiento que se ha hecho al tema académico, a la formación con que llegan los diputados, no es que yo esté de acuerdo en eso, sino que estoy hablando un poco de los comentarios o de las críticas dentro de ese cuestionamiento, no solo de si pasar a un régimen semi o parlamentario, sino que también dentro de cómo se constituyen o cómo llegan o quiénes son los que llegan a conformar esos 57 escaños. Pero es cierto, digamos, yo igual podemos hablar aquí también de temas de que si es cantidad, si es calidad, de todo también a propósito de las redes, cuando se vino la campaña también del 2018, ¿verdad?, que hablaban de que el más preparado o el menos preparado, de que si Fabricio le faltaba el TCU o que no tenía títulos, y que si Carlos Alvarado tenía una maestría, se hablaba 2 idiomas, y todo el cuestionamiento de Carazo, de que si Luis Alberto Monge eran titulados y que si no, pero que aún así sacaron al país. No, obviamente es una discusión, como decía anteriormente, no solo de fondo o de forma también, sino que es también parte de este paquete o esta integralidad con que tiene que ver la política nacional. ¿Que ha venido en decadencia? Sí, por supuesto que sí. Por eso decía, independientemente de la reacción que haya tenido esta comparecencia ante algunos sectores de la opinión pública, que lo han llamado show mediático o circo político, independientemente de eso, tenemos que entresacar la verdadera sustancia de por qué estaba el presidente compareciendo el miércoles anterior, porque es un mandato o es una atribución que tiene la Asamblea Legislativa como órgano constitucional llevar a cabo una facultad constitucional dentro del régimen político costarricense.
3 de la tarde con 58 minutos, corte comercial y regresamos aquí a su programa En la Esquina del Parque. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, surfista profesional de aquí Punta Arenas. Estamos en Boca Barranca, la segunda ola más larga de todo Costa Rica, súper visitada por gente de alrededor del país, desde gente de San José, Zona Sur, Guanacaste, el Caribe. Y estamos empezando la temporada de invierno, la cual es lo mejor que hay. Este pedacito que llevamos como de mes y medio desde invierno, la zona ha estado súper increíble, la verdad. Ya se ha empezado, desde que abrieron las playas, se ha empezado a ver un poquito más de gente. Y nos invitamos a todos que vengan. Estamos atravesando la mejor temporada de olas y viene una buena temporada adelante y esperamos que vengan a disfrutar con los locales y toda la gente y los comercios. Pura vida, los esperamos. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos de que usted regrese pronto. ¡Jale el puerto! 4 de la tarde con 1 minuto. Muchas gracias. Usted está en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. Hoy nuestro programa 1608 en este sábado 13 de febrero del 2021, que es el 44º día del año. Al llegar a la medianoche estaremos completando 44 días de este 2021 y nos resta bastante, 321 días para lograr propósitos, metas y anhelos. Hoy en el programa del día de hoy estamos conversando con don Adamis Vidaurre Álvarez, analista acerca del presidente de la República en su visita a la Asamblea Legislativa el pasado miércoles. Haciendo la aclaración, habíamos anunciado hoy a don Fernando Berrocal Soto, abogado y periodista, militante del Partido de Liberación Nacional, pero no a eso de la 1:15 de la tarde, mediante mensaje ante una consulta del equipo de Antena 6, manifestó que se le había olvidado una actividad y que no participaba con nosotros. Así que uno pone y Dios dispone, pero muy agradecidos con don Adamis Vidaurre en este análisis que estamos haciendo, y un saludo muy especial a quienes nos siguen en toda la plataforma, bueno, en el Facebook Live de la Esquina del Parque, por supuesto, y en toda la plataforma de Cable Vocex y Cable Cartago, Canal 1012, plataforma de Antena 6, Satel Canal 28, Costa Rica TV Canal 32, Interlatins Canal 23, Cable Santos Canal 267. Un saludo muy especial a toda la gente de Los Santos, una parte de Desamparados, Acerrí y Mora también, Cable Sur Canal 53 y Cable Plus Canal 78. Si usted nos está viendo por el Facebook Live y en su cablera no está Antena 6, solicítela para que muy pronto pueda no solo ver su programa En la Esquina del Parque, sino muchos programas de producción nacional.
Don Aramis, el tema de la UPAD, que es el tema central por el cual comparece el presidente, que ha sido también un tema a nivel de medios muy fuerte antes de la pandemia. Vino la pandemia y el tema UPAD quedó en el olvido. No es minúsculo, estamos tratando de buscar parte de la comparecencia del presidente Alvarado cuando el diputado José María Villalta le hace alguna serie de cuestionamientos, de consultas. El tema de la UPAD no es un tema menor, es un tema también, si lo quisiéramos ver por la presencia del presidente, que toca las fibras más sensibles de nuestra constitución política y de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas como fundamento para poder seguir en una vida en democracia. Don Aramis, nada más, escuchemos unos minutitos que nos sirva de fondo de don Carlos Alvarado Quesada con el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores Estrada el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa. Vamos. Muy buenas tardes, señor presidente, señor ministro. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Yo concuerdo con usted, señor presidente, de que es muy importante contar con datos actualizados para formular políticas públicas. Creo que eso no está en discusión aquí. Lo que está en discusión es que también hay que reconocer que el fin, por más buena fe que tenga, no justifica los medios. Y eso es lo que estamos analizando aquí, no el fin con el que usted promovió la UPAD, sino los medios que se utilizaron y se aplicaron y si se vulneró la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Le voy a hacer una serie de preguntas y le voy a pedir que sea concreto en la respuesta. Usted sabe que yo conozco también de esta materia, conozco las motivaciones que lo llevaron a usted a promover esto, pero me interesa que nos concretemos en los puntos que le voy a consultar. Entonces vamos a empezar. Señor presidente, cuando a usted le presentaron el decreto que buscaba formalizar la UPAD, legalizar la UPAD, el decreto concretamente 41.996, para su firma, ¿usted lo leyó antes de firmarlo? Yo constaté que tuviera las firmas de los jerarcas y procedí a firmarlo. No, la pregunta es si usted lo leyó, su contenido, su articulado, antes de firmarlo. No. Lo firmó sin leerlo. Correcto. ¿Usted no expresó dudas, preguntas, consultas sobre el contenido del decreto a las personas que se lo trajeron para firmarlo? No, dado que yo no soy experto en técnica ni legal para hacer decretos o en temas de datos, no soy experto en esas materias. Entonces, ahí partí de la confianza de el proceso que llevó para llegar a ese punto que tuviera mi firma. Presidente, es que una cosa es ser experto y otra cosa es leer lo que se firma. ¿Usted no considera que es una buena práctica leer lo que uno va a firmar antes de firmarlo? Considero que es una buena práctica, no obstante, también considero que es humanamente imposible, en mi caso, leer 5.200 documentos porque me apartaría de gobernar. Le pondría este ejemplo, diputado Villalta. Yo no sé, ustedes me podrán decir si cada diputado lee absolutamente todos los artículos de todas las leyes que aquí aprueban. Y si eso es así. Bueno, algunos sí intentamos hacerlo, señor presidente. Bueno, intentamos, pero es materialmente posible, diputado. Yo creo que sí es posible. Otros no lo hacen y a veces nos salen tortas aquí en la Asamblea precisamente por no hacerlo. Pero ustedes también confían en los asesores, en las comisiones, en las consultas para verificar la legalidad de eso. Leer sí hay que hacerlo siempre, señor presidente, aunque uno se fíe del asesor. Ahora bien, como en este momento usted es el compareciente, le voy a seguir haciendo yo las preguntas. El artículo 7, vamos al artículo 7, que es el corazón para mí de este decreto y de la controversia. La obligación de acceso a la información. Yo encuentro una contradicción porque usted nos ha dicho, en la mañana nos dijo y ahora lo ha vuelto a decir, que el objetivo de la UPAD era analizar información, era procesar los datos, no pedir datos, no recabar información privada, confidencial o de cualquier tipo. Y hoy lo volvió a repetir ahora con las preguntas de la diputada, ahora en la tarde lo volvió a repetir ante las preguntas de la diputada Acuña Cabrera. Sin embargo, este artículo dice claramente que toda la administración central y descentralizada
deberá permitir el acceso a toda la información que sea requerida por parte de la UPAD, salvo los secretos de Estado. Y después dice en su párrafo segundo que también se debe brindar acceso a la UPAD a la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones. Entonces no entiendo, señor presidente, por qué poner eso en este decreto si usted nos ha dicho aquí que el objetivo de la UPAD no era recabar información. Creo que también, para claridad de los costarricenses, ese mismo artículo dice, en su parte siguiente, en cumplimiento de los incisos E y F del artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de datos personales. Señor presidente, ahorita yo le voy a preguntar sobre esos incisos, claro que sí, pero en este momento no me está contestando la pregunta. ¿Por qué, si usted nos ha dicho que la UPAD era para procesar datos, metieron esto en el decreto? Bueno, hay un principio, ustedes lo conocen más, usted es jurista, si no me equivoco, en la unicidad, el principio de unicidad del Estado. Y es la responsabilidad de la presidencia coordinar esas acciones. Pero no me está contestando, no me está diciendo por qué meter algo que usted nos ha dicho que no era el objetivo de la UPAD. Don Aramis, nos encontramos ahí rápidamente en esa primera parte donde se ha insistido en el tema de la firma del presidente, si leyó o no leyó, ahorita entramos a eso, pero el tema de la UPAD, esa sensibilidad de de la información de cada ciudadano, es donde también algunos han insistido que la comparecencia no era un hecho menor del presidente de la República, porque la posible violación de la privacidad de los datos de los ciudadanos a ese nivel merecía una rendición de cuentas del presidente de la República a nivel de la Asamblea Legislativa. Qué bueno, Fernando, en esos 3 minutos, este extracto que acaban de presentar, o sea, hay varias aristas. Usted puede hablarme o mencionarme o consultarme sobre el tema de la sensibilidad de los datos y todo esto, pero yo lo que veo ahí es algo confirmado o requete confirmado, que el presidente no sabía qué es lo que era lo que estaba firmando, y por tanto esa pregunta o esa forma en que de José María Villalta lo arrincona, o sea, es completamente válida y pone en evidencia que el presidente de la República no tenía control sobre el entorno administrativo, institucional, ni mucho menos legal de lo que se estaba dando. Porque si usted lo vende entre sus palabras, en toda su comparecencia, él emite a través de sus palabras una intencionalidad de lo que él, junto a los asesores o quienes pensaron en esta idea o esta estrategia de generar política pública a través del acceso de datos de los costarricenses, esa era su intencionalidad, pero él nunca pudo comprobar, quiso o confió en sus asesores, en su equipo de trabajo, de que efectivamente lo que él pensaba que era la esencia de la UPAD quedara reflejado legalmente. Y yo creo que eso es a ver, cuando yo veo o escucho al presidente decir sí, no, o sea, Fernando, me es imposible reaccionar como ciudadano ante, caramba, tengo que decirlo, ante el cinismo, ¿verdad?, del presidente de la República, decir, no, es que me es difícil leer cuanto decreto me pongan frente a mí, emulando lo que decía Óscar Arias, ¿verdad?, que también se salió con la suya, porque el que fue cuestionado por el tema de Cruzitas y el decreto y la firma de decreto fueron otros. Pero al final de cuentas, a lo que voy, volviendo a este caso que nos ocupa, es que efectivamente no se está cuestionando la necesidad de poder centralizar o generar política pública a través de los medios tecnológicos o el acceso a la información que nos permiten los medios tecnológicos hoy en día. Por eso está claramente establecido, y creo que en su momento también doña Silvia Hernández, presidenta de esta comisión, así lo dejó ver. No se está cuestionando el tema de los datos, se está cuestionando la forma, y eso es algo que el presidente no ha querido entrarle y no ha querido de una u otra manera aceptar que hubo un error.
porque él ha comentado de que sí, Fernando, los primeros minutos de su intervención del presidente el miércoles anterior, decía, ups, sí, fue un error de redacción, se corrigió y pedimos las disculpas del caso. No, disculpe, es que no fue un error de redacción. Segundo o tercero, se emite un decreto cuando esa instancia ya estaba operando meses atrás. ¿Ok? Y esa es también otra falta importante que yo creo que de una u otra manera los diputados, no sé si eso ya es tema legal, digamos, de tribunales, o es algo de implicación meramente política. Es que la EUPAD estaba trabajando a la sombra, ¿verdad? Y que por A o por B se emite un decreto que ya venía mal, ¿verdad? Y que de una u otra manera me parece a mí que revela la intencionalidad de cómo estaban trabajando esos datos. Me parece que el decreto reveló la forma de que tenían estos muchachos, ¿verdad? Y que no me escuche la diputada Corrales de Liberación, ¿verdad? La forma, este decreto revela la forma en que venían ellos trabajando, pidiendo información a cualquier instancia de tipo o de cierta naturaleza, ¿verdad? Que sea confidencial, sensible o no sensible, o que no se pidió con nombres o apellidos, y eso es otro tema. Pero me parece que el decreto de una forma u otra pone en evidencia la poca manejo técnico, político que tenía el presidente como responsable, ¿verdad? Porque eso lo tenemos todos claros. Usted delega una función, pero no puede quitarse o eximirse de la responsabilidad. Y el presidente es responsable no por la necesidad de generar política pública, que eso está claro, sino la forma en que se dio esto y que, como dirían por ahí, los pescaron con las manos en la masa. A tal punto que no fue un error de redacción. Y ojo, que el presidente insistió durante toda su comparecencia de que es necesario generar política pública, de que se corrigió inmediatamente cuando se detectó el error y todo esto. Si la UPAD es necesaria, como lo ha insistido el presidente de la República, ¿cómo es que en cuestión de días se desmanteló ese equipo de asesores? Renunció uno de sus viceministros, alegando que su firma fue utilizada sin su consentimiento. ¿Cómo es que ese decreto no tenía la firma de la ministra de Planificación? Que cuando se le ha cuestionado al respecto, ella dijo que no estaba de acuerdo. ¿Cómo es que se siguió adelante con algo en la otra instancia que se me olvida, la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad? De los ciudadanos, también emitió criterio de que eso era ilegal? Entonces, aquí en esos minutos se revela de una u otra manera que efectivamente el presidente de la República es responsable principal de no saber, de no manejar lo que pareciera ser una de sus principales ideas de cómo generar política pública, porque él lo ha defendido. Él ha defendido a capa y espada la necesidad de esto. Bueno, si era tan importante, ¿cómo es que él no pudo o no supo cuidar, independientemente de ese argumento, de que si, ¿verdad? De que si los diputados pueden leer todo? No se le está cuestionando a los diputados, se le está cuestionando a él, porque él era el que estaba detrás, o él era el principal defensor de una instancia de este tipo. Don Arami, es que sin duda alguna, como le planteaba, no es un tema menor. Si era necesario el tema de la OPAT, usted bien lo dijo, la gran recomendación era no un decreto, sino un proyecto de ley. Pero también usted dice un tema importante, y es que lo presumimos todos, y es que la gota que derramó el vaso fue que en algunas entidades no les facilitaron información y buscaron la figura del decreto como la más rápida y ágil para poder continuar con su trabajo. Y en eso es importante resaltar. Y por eso presentábamos al diputado Villalta Flores Estrada, que no digo que no pueda tener motivaciones políticas para la comparecencia, pero es de los que mejor conoce. Pero es de los que mejor conoce al presidente, ha sido aliado con el presidente. El presidente en la comparecencia trató de hacerle el juego
de ganarle la partida como se la hizo al diputado Drago Doranescu, no le funcionó con el diputado Villalta cuando le manifestó que siendo presidente ejecutivo de Limas, él había ido a una clase del diputado Villalta como profesor en ese momento a hablar de este tema, y el diputado Villalta insistía, no, si ese fin es importante y lo comparto, pero los medios y la forma, como usted bien lo dice, don Aramis, la forma en la que se quiso hacer es la que violenta total y absolutamente, presumimos, porque no somos jueces de la República, nuestra Constitución y nuestras leyes. O juristas, como dijo el presidente. O sea, eso es desconocer incluso las calidades de un diputado. Pero, en fin, claro, Fernando, es que ese es el tema. O sea, si ya habían instancias que le dijeron al presidente, no, está mal, para eso está el Ministerio de Planificación, como órgano responsable legalmente de generar política pública. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad o necedad de generar una instancia políticamente creada? Y digo políticamente porque en el bloque anterior usted habló del tema parlamentarismo. Eso es un tema que se ha generado a lo largo de los años, ¿verdad? Como una idea, una necesidad país. Esto de la UPAT fue una necesidad de Carlos Alvarado. Y es algo que yo también he cuestionado y he escrito en diferentes medios. O sea, ¿qué tenía en la cabeza o qué estaba pensando Carlos Alvarado que iba a pasar después de mayo de 2022? Que otro gobernante, que otro presidente de otro partido político iba a continuar con esto. O sea, ¿verdad? Son como esas unidades, Fernando, que usted las conoce muy bien con su alta experiencia en temas de casa presidencial, de instancias que los crea un presidente, unidades especiales de trabajo, que cada 4 años, cuando viene otro presidente, ya sea del mismo partido o de partido diferente, desaparece y cree otra que refleje su pensamiento, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que yo lamento en sí, que los diputados, que no sé si, creo que no hemos hablado de un poco de cómo los diputados enfrentaron esta comparecencia, pero eso es lo que yo lamento, independientemente del buen trabajo que haya hecho José María Villalta, buenas preguntas de prendas de la diputada Hernández también, no se le haya puesto en blanco y negro el presidente en estos términos, ¿verdad? Sino que se hayan ido por otras cosas, en otro tipo de estrategias, ¿verdad? Pero esta es la parte esencial nuevamente. El tema de datos o de utilización de datos, lo que nos posibilita hoy los medios electrónicos o tecnológicos para poder tener ahí el Big Data, ¿verdad? O data, los datos crudos para empezar a tomar decisiones. Eso perfectamente es una idea, una estrategia país, pero que debe utilizarse a través de los órganos, de la burocracia, y uso burocracia en forma positiva, ¿verdad? De la burocracia que ya está legalmente, jurídicamente institucionalizada, ¿verdad? Entonces, yo creo que o sea, en esto nos llama la atención, no es cosa menor, no solo por la responsabilidad jurídica o legal o política que tiene el presidente, sino esta manejo que se tuvo, que como insisto y repito, recalco, hasta la saciedad, si era tan buena, ¿cómo es que tuvo que llamar al ministro Rodolfo Méndez Mata, el ministro de mayor colmillo que tiene este gabinete, o lo que queda de este gabinete, para poder, como decimos a los ticos, y me disculpan por la expresión, salvarle la tanda, acusando un tema de gobernanza entre casa presidencial? Entonces, si era tan bueno y tan necesario, entonces, ¿cómo es que cómo es que tuvo que comparecer el miércoles anterior? Entonces, en este manejo ha habido más dudas, más inquietudes que cosas positivas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante destacar, que yo creo que hay un consenso de que el tema del manejo de datos es necesario, pero otra vez, la forma o los medios en que se hizo este manejo, yo creo que debe haber una responsabilidad más allá de lo político, legal y jurídico, no porque sea Carlos Alvarado o el manejo que tuvo, sino como un mensaje a la clase política. Don Aramis, y un mensaje a la clase política más joven del país, porque no tenemos nada contra la juventud, dimos nuestras luchas cuando tuvimos esas edades,
pero pareciera, si uno quisiera darle el beneficio de la duda al presidente Alvarado, que no lo desliga como de cuidado, como gobernante y además como jerarca de la Casa Presidencial en el ámbito de la Presidencia de la República, y el ministro de la Presidencia en el ámbito del Ministerio de la Presidencia, de que si no fue informado de la forma en la que se estaba obteniendo la información, que aunque él haya pedido un fin y el resto de su equipo muy joven, porque tenemos que plantearlo así, la mayoría de asesores que salieron con el tema del UPAD es gente muy joven. Hoy quien está construyendo especialmente el Fondo Monetario Internacional desde Casa Presidencial, y así lo han definido, manifestado diputados y diputadas, es un asesor bastante joven de don Carlos Alvarado Quesada. Entonces, significa que tampoco se cumplió con el deber de cuidado y de fiscalización sobre un equipo, posiblemente, y volvemos si uno quisiera dar el beneficio de la duda, con muy buenas intenciones, pero pisoteando nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra forma de hacer las cosas. Y qué buen ejemplo decía usted de los distintos gobiernos. Yo recuerdo por primera vez haber escuchado en el año 86 del grupo ATD para la toma de decisiones que tuvo don Óscar Arias Sánchez, donde estaba comandado por un señor, se me acaba de ir el apellido, que tuvo a su cargo. Después estuvo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, el famoso ATD para la toma de decisiones, pero se sabía que era temporal, que era una cosa acorde a la línea de pensamiento del presidente. ¿Cómo querer formalizar esto, como usted bien lo plantea, don Aramis? Y insisto en ese llamado a la clase política joven que a veces a uno lo puede ganar el deseo de hacer las cosas, pero nunca puede ser pasando por encima de la ley o nuestra Constitución, don Aramis. Sí, no sé si el ATD era de don José María Figueres, estaba desde don Óscar Arias. Lo tuvo don Óscar Arias con un señor Roch, si mándome el apellido, ahorita lo corregiré. Lo volvió a tener don José María Figueres en su gobierno, lo tuvo don Miguel Ángel Rodríguez, porque ha sido un equipo para la toma de decisiones. Lo volvió a tener un poco don Óscar en su segundo periodo, ya no tan fuerte, y no es malo, es un equipo para el que usted trabaja, claro, sin pasar para de la ley. Y hay algunos además que recordaban a partir de la comparecencia del presidente el miércoles pasado en la Asamblea Legislativa, el caso de la DIS, que también ha tenido toda una vida un acceso a la información de carácter casi que política y judicial, porque hay que decirlo así, de todos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué buscar otros niveles de información? ¿Qué es lo que se quería? ¿A qué se quería llegar? Esas son las grandes nebulosas que no quedaron claras el pasado miércoles y que, por supuesto, don Aramis, en el último bloque vamos a hablar del actuar de los diputados, porque también fueron parte, y utilizo las palabras del diputado Pedro Muñoz Fonseca, del show político que se dio. No sé si fue la palabra, ahora más bien corrijo, si show o si fue... Se me escapa la corrijo. No, Pedro usó la palabra juicio político. Juicio político. Eran actores importantes dentro de ese juicio político. Don Aramis, vamos al último corte y venimos a hablar de los diputados y diputadas que pareciera que tampoco salen bien librados ante toda la población pública en cuanto a lo sucedido el miércoles, a ver si coincidimos en que hubo empate entre presidente y diputados, o si usted cree que alguien quedó más mal parado uno que otro ante los ciudadanos. Con permiso, ya regresamos. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares,
hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Copealianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Copealianza, la cooperativa de todos. Bienvenidos a Punta Arenas, bienvenidas a Punta Arenas. Estamos aquí en la Casa de la Cultura. Esta Casa de la Cultura, donde está ahorita, existió la casa de don Francisco de Paula Amador, un padre de la patria, un diputado de principios del siglo XX. Este hombre aquí tuvo su casa y posteriormente se construyó la comandancia de Plaza de Punta Arenas y la cárcel. Hoy, Casa de la Cultura de Punta Arenas. Por eso nuestro lema es de las celdas a las artes. Esta Casa de la Cultura se decretó en el año 1977, y se abrió ya en 1989. Los esperamos. Cuando vengan a Punta Arenas a comerse un churchel, a bañarse en la playa, a pasarla bien, pase por la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Descubra qué función de teatro hay, qué grupo va a bailar, qué obra nueva vamos a tener en la sala de exposiciones, y venga a Punta Arenas, no solo a la playa, sino también al gran mundo de las artes del mar. Y recuerde, en Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese tranquilo y disfrute. Así que, ¡jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Cuatro de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa En la Esquina del Parque, en este sábado 13 de febrero de 2021, conversando con don Aramis Vidaurre Álvarez, analista, acerca del presidente de la República en la Asamblea Legislativa el pasado miércoles. Antes de irnos al último corte comercial, yo hacía un recuento de los grupos de apoyo que tuvieron los distintos presidentes de la República, al margen de lo que sucede ahora y que nos recordaba don Aramis. Pues resulta, don Aramis, que sí, en el año 86-90 se habló del grupo Colima 2000, donde el que estaba a cargo era don Carlos Espinach, ese era el nombre que no recordaba, nuevamente, y que también fue conocido como ATD, porque tuve la oportunidad de ingresar en el 90 a laborar a Casa Presidencial, y se hablaba del área donde estuvo ATD, que era este grupo de Colina 2000. Después, con don José María Figueres Solsen, del año 94 al 98, estuvo nuevamente el ATD, Apoyo para la Toma de las Decisiones, donde estaban Florisabel Rodríguez, Carlos Espinach, Rebeca Grispan, Saúl Guaideder, muchos de este grupo compañeros de universidad en el grupo Faena. Don Miguel Ángel Rodríguez, del año 98 al 2002, tuvo por ahí al ATD con su hijo don Andrés Rodríguez Clar, y alguna serie de don Alberto Den, don Rolando Laclé, gente muy cercana al presidente Rodríguez. Don Oscar Arias lo vuelve a tener en el año 2006-2010,
Y en el gobierno de doña Laura Chinchilla se habló de un ATD recargado con la experta de manejo de información, doña Florisabel Rodríguez, esposa de don Fernando Herrero. Pero bueno, nos sucede, don Aramis, que queremos analizar en el último bloque, la actuación de los diputados en esta jornada del día miércoles. Escuchemos brevemente, creo que es la participación de el que se hizo muy famoso el día miércoles por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el diputado Dragos Donalescu. Palabra el diputado Dragos Donalescu, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora Presidente. Muy buenos días tenga usted, señor Presidente. Bienvenido al primer poder de la República. ¿Se recuerda cuando nos conocimos? La única vez que he ido a Casa Presidencial, lo que yo le dije, que iba a ser un diputado de oposición y que iba a estar controlando una y otra vez lo que haga su gabinete y los errores que usted iba a estar haciendo, y que iba a ser muy duro. Pues enos aquí, hoy voy a ser muy duro con su persona. ¿O se le olvidó igual como se le olvidó la clave para sus teléfonos? Diputado, gracias. Recuerdo de nuestro primer encuentro que su hija me pidió una fotografía, y sí lo recuerdo. Ok, perfecto. Ese es un decreto. Sí. Y también quisiera, ya que hizo alusión a eso y me permite aclarar... Ok, no señor, esto no es una conversación. No, yo le pregunto y usted responde, señor Presidente. En este momento no estamos para eso. Diputado. Sí, señora. Le agradezco que procedamos con el señora. interrogatorio de forma respetuosa. El lunes 17 de febrero se publicó el decreto. ¿Ok? Pero resulta que eso fue firmado desde el 14 de octubre del 2019. ¿Por qué pasaron casi 3 meses, 4 meses, hasta que la Presidencia de la República mandó a publicar ese decreto? ¿Y por qué el lunes 17 de febrero? No sabría decirle, diputado, yo no soy el encargado de llevar eso a la Gaceta. Yo sí creo, ese mismo lunes 17 de febrero fue el día que vino el señor Otón Solís Fallas a comparecer ante la Comisión de Estafas del PAC, que todos estos señores diputados del PAC, ni uno solo lo vino a acompañar al fundador del PAC. Bueno, escuchábamos al diputado Dragos Donalescu, diputado independiente que llegó a la Asamblea Legislativa por el Partido Republicano Social Cristiano, pero después se declaró independiente. Don Aramis, ese fue el inicio de lo Tiene que la los palabra el ciudadanos diputado empezaron. Dragos Donalescu, hasta por 15 minutos. Sí. Esa comparecencia del presidente ante el diputado Dragos Donalescu marca el camino de lo que ese día empezamos a ver en la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo de un mensaje suyo a propósito en redes sociales, a propósito de que ese día había salido una noticia de que la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 era la más utilizada según un estudio en Londres, si mal no me equivoco, sí, donde también se incluía que la otra clave poco segura y más utilizada era password. Pareciera que el diputado Dragos Donalescu primeramente leyó ese mismo artículo temprano y segundo, era entonces o no la clave del celular del presidente, porque el Ministerio Público actuó inmediatamente como dando a entender de que sí, esa era la clave de la computadora o del teléfono del presidente de la República, don Aramis. Sí, efectivamente. No, fue una publicación mía en Facebook, donde cuando, bueno, estaba escuchando por ratos las preguntas de los diversos diputados, ¿verdad? Porque estaba también el tema laboral,
y veo la reacción de mucha gente asustada o inquieta, enojada también con la forma en que el diputado Dragos Dolanescu enfrentó esta comparecencia, ¿verdad? O las preguntas o la forma en que se refirió al presidente, a sus ministros, ¿verdad? Y mi reacción fue, a ver, ¿de qué se asustan o cuál es la controversia? Si de verdad sin querer queriendo, como diría el Chavo o el Chapulín Colorado, el diputado Dolanescu la pegó, primeramente, no fue una filtración, como prácticamente salió la fiscal general, que sabemos que sigue siendo doña Emilia Navas, porque teníamos meses de no saber nada de ella o del curso de la investigación, el caso Cementazo y en este de la UPAT. Y de una vez yo dije, pero es que ya está comprobado por estudios, por encuestas, que efectivamente esa contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una de las contraseñas más usadas por gente que en realidad no toma su tiempo en temas de seguridad o de resguardo de datos. Entonces, como tal vez usted recordará, me sirvió para generar también un artículo de opinión en la cual estoy diciendo que, por cierto, para los que me han tirado en redes de que yo soy defensor de Dragos Dolanescu, eso no es cierto. Por ahí alguien dijo que seguramente yo era Dragos Dolanescu disfrazado, defendiéndome. O sea, eso es no leer un artículo en forma completa, porque solamente fue una referencia de un artículo donde decía que si esa era de verdad la contraseña, caramba, el presidente ni su grupo de asesores jurídicos sabe de ciberseguridad. O sea, ¿cómo es posible que aquello que el presidente buscó proteger, el resguardo de los datos, no lo pudo hacer siquiera para sus propios datos? Porque efectivamente, según lo dijo incluso Roger Guevara, no sé si usted lo conoce, lo conocimos allá en la Federación de Estudiantes, allá en los 90s, don Roger Guevara, él admitió que efectivamente esa era una de las claves que le dieron al Ministerio Público. Y de ahí la chota que se hizo de que cómo es posible que una clave que ha sido demostrado que es una de las más utilizadas a nivel mundial, y el presidente no la recordara, ¿verdad? O sea, todo el tema de chota a partir de estos minutos, que si bien es cierto, puede ser criticable la forma en que el diputado Dolanescu enfrentó un asunto tan serio, pero de una u otra manera revela o devela, pues, la poca seguridad o el poco manejo del entorno que tiene el presidente de la República. Y dentro de lo mucho que pudo poco ver, los otros diputados, ¿cómo siente la participación del resto de los diputados? Porque usted ha sido hoy muy crítico desde el inicio de que quedó debiendo la comisión y el resto de diputados, pero especialmente la comisión, en cuanto al fondo del tema por el cual el presidente Alvarado había sido convocado a la Asamblea Legislativa. Bueno, es que también el hecho, cuando hablábamos en un bloque anterior, tras anterior, del tema de los requisitos o de las cualidades de los ciudadanos que son elegidos diputados de la República, también aquí sobresale o subyace otro tema, que es conocer de técnica parlamentaria o de lo que es la dinámica de interrogación en una comparecencia o en una interpelación. O sea, al igual que usted puede o que la ciudadanía puede criticar la capacidad o la poca preparación con que llegan algunos diputados a ocupar una curul, pues con mucha más razón en un tema tan específico, tan de manejo técnico político, pues también ahí es obvio o es normal que hayan muchas diferencias en cuanto a la forma en que se conduce. Y vuelvo nuevamente al tema de don Dragos. Si vea que don Dragos de una vez le dice al presidente, yo juré o me comprometí a controlar todos los errores. Eso, vea que está tan desubicado el diputado de su labor en ese momento, que está confundiendo el tema de controlar, como lo tiene el ejercicio o la definición de la palabra control, ¿verdad?, a lo que es la técnica parlamentaria de control político. Control político no es controlar qué es lo que están haciendo los demás.
es llamar a cuentas, es preguntar, es conocer el rumbo o cómo está la toma de decisiones o qué se está haciendo con los recursos públicos en una determinada instancia o institución o en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ya de entrada ya se revela que el diputado Dolanescu, pues obviamente tenía su estilo o su forma de cómo iba a enfrentar esos minutos de preguntas al presidente de la República. Después está obviamente la forma en que el diputado Jonathan Prendas también fueron preguntas muy puntuales. Y a ver, otra vez, nosotros no podemos olvidar que estamos dentro del órgano político por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, usted ya sabe qué traían los diputados entre manos. Ok, usted ya sabía cómo iba a enfrentarlo por su estilo, por lo que ha sido estos años, Dragos Dolanescu. Usted ya sabía que Jonathan Prendas iba a tirarle, pero ojo, lo hizo con preguntas muy bien preparadas, ¿verdad? O sea, porque también Jonathan ha sido asesor legislativo, por eso tampoco se debe extrañar que a pesar de que José María Villalta es de su segundo periodo, también tiene experiencia en temas en dinámica o en técnica parlamentaria, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que usted puede ir estableciendo cómo le enfrentó cada diputado, ¿verdad? Y luego, y esto también lo hablamos con el exdiputado Ronnie Monge hace 2 semanas, precisamente cuando yo le preguntaba o le consultaba, ¿cuál sería la estrategia que cada diputado debería llevar, digamos, a la hora de hacer las consultas? Entonces don Ronnie me decía, bueno, si él estuviera ahí, él preguntaría esto, le interesaría saber esto, porque eso es, porque la forma en que cada diputado enfrentó esos minutos de comparecencia del presidente revela entonces su preparación ciudadana ante un puesto como diputado y revela pues cuáles son los intereses o dónde está ubicado en torno al tema principal, porque José María Villalta le interesó saber si el presidente había leído. Prendas habló también de eso, habló también del entorno, doña Silvia Hernández también, por ahí, ¿cuál otros diputados? Por ahí también que pude escuchar, pero independientemente de esto, Fernando, efectivamente hubo diputados que llegaron y que sabían a lo que iban, y otros que probablemente no había una estrategia en particular, sino que llegaron ahí a hacer preguntas, pues, para poder cumplir con el rol. Pero eso, nuevamente, para terminar, esto yo creo que también es normal y la gente no debe sorprenderse. Recordemos otra vez el tema del cementazo, Fernando, y quienes nos ven, nos acompañan el día de hoy. Caramba, en aquella ocasión estaba don Ronnie Monge, doña Patricia Mora, con preguntas muy directas, muy bien formuladas, y usted tenía, creo que, bueno, no voy a decir nombre porque puede ser que no haya estado, pero sí recuerdo el diputado del Movimiento Libertario, que nada que ver, ¿verdad? O sea, es más, hasta creo que se ausentó, fue uno junto a creo que Avelino, otro de los diputados que más se ausentaron durante las sesiones de esa comisión especial, porque tal vez no revelaban, no tenían ningún interés, ¿verdad? Pero estaban ahí, nombrados, alguien los nombró, era parte de la forma en que el reglamento establece que deben estar estructuradas o conformadas estas comisiones especiales. Sin duda alguna, don Aramis, y hay un elemento que también ahora usted que mencionaba a la que hace días no encontrábamos en noticias, a la fiscal general de la República, también fue un dato muy curioso que el lunes y martes también salieran una serie de desestimaciones contra el presidente de la República, ¿verdad? Por parte de la Sala Tercera y algunas donde también había el Ministerio Público había pedido nombramientos ilegales, supuestos nombramientos ilegales. Pero lo curioso son noticias lunes y martes antes de la comparecencia. Uno a veces no quiere poner en tela de duda la independencia de poderes, pero le dejan a uno muchas casualidades, es decir, bueno, seguimos construyendo mucho en el país a partir de tanta casualidad que lo que debilita es al sistema democrático del país, porque la gente se decepciona. Y esto, aclaro, no es poniendo en tela de duda
las decisiones judiciales. Pero creo que teniendo usted muy claro que el miércoles va a comparecer el presidente, no presenta eso ni el lunes ni el martes, porque pareciera un preámbulo de querer limpiar el camino para lo que el presidente de la República vaya a presentar a la Asamblea Legislativa. Bueno, a propósito de esto que usted está hablando, ese miércoles la portada en grande de la edición impresa de La Nación. ¿Cuáles son los funcionarios públicos mejor pagados? La Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Sí, sin duda alguna, por supuesto que el tema de comunicación ha tenido que ver aquí, donde el periódico La Nación, no puedo afirmar del otro aliado tradicional que ha sido Telenoticias, no lo he medido en cuanto al tema de la presencia del presidente en la Asamblea Legislativa. La Nación sí, sin duda alguna, contundentemente apoyando al presidente de la República, que no está mal. Es decir, aquí nada más resaltamos que ese medio de comunicación con esa línea lo ha defendido así. Nosotros lo que creemos, y es el análisis de la tarde de hoy, es lo que creemos que en la vida en democracia debe ser lo mejor para el país. Diputados mejor preparados, como lo ha dicho don Aramis, para su para su actuación en las comisiones, en una comparecencia tan importante como esta. El tema de la preparación de lo que debería ser la gran discusión en el país, del sistema de gobierno que debemos de tener. Esos son los grandes temas de fondo que hoy queremos tener presente. La rendición de cuentas por parte del presidente de la República de algo que no sucedió en el Ministerio de Hacienda, que no sucedió en Cuestemoras o en Moravia, en Zapote, en la Casa Presidencial, donde el jerarca era y es don Carlos Alvarado Quesada, y eran sus asesores quienes estuvieron involucrados en el tema del caso UPAD, don Aramis. Vea, es que, Fernando, vea cuando le pregunta a don Lanesco, el diputado Lanesco, de que el decreto venía firmado desde octubre 2019, sale publicado el 17, ya casi un año en la Gaceta. Entonces el diputado le pregunta, bueno, ¿por qué duraron 2 o 3 meses? Y el presidente, que probablemente tenga la razón, él no tiene por qué tener el manejo logístico de cuando Imprenta Nacional publica los decretos o las leyes, ¿verdad? Aunque puede ser cuestionable que se dure tanto. Recordemos, o yo recuerdo muy bien porque estaba muy pendiente, y no sé si a usted fue una de las personas que estuve llamando constantemente el año pasado cuando estaba en discusión el proyecto de ley del traslado de los feriados por los próximos 4 años, al lunes siguiente o al lunes anterior. Yo por temas de la institucionalidad, del tema que manejo en mi universidad, tenía que estar yo pendiente de esto. O sea, fue un tema que el presidente lo firmó un día, el decreto, y salió publicado al día siguiente, lo firmó un jueves y salió publicado el 18 de julio. 2 días. Entonces, puede ser que el presidente no tenga conocimiento de toda la logística, pero es que, nuevamente, si hay algo tan importante como él dice, que fue un error de redacción, o sea, ¿cómo es que tuvo que pasar 2 meses o 3 meses en ese error en cierne? Digamos, ese error todavía estaba dando vueltas, y sobre ese error de redacción estuvieron funcionando, no sé si ilegalmente se puede decir, o debajo de la formalidad, este grupo de asesores que el presidente nombró para esta labor específica, ¿verdad? Entonces, como decía... Sí. Y usted plantea algo muy interesante con el tema de los feriados, que no era ni un decreto, era la ley de la República que había venido de la Asamblea Legislativa, donde todavía el proceso es más complejo que el de un decreto que sale de Casa Presidencial. Claro, uno tendría que preguntarse, ¿sería que estaban esperando el momento oportuno en que doña Pilar estuviera afuera para que entonces sí, con plenos poderes, pudiera el viceministro firmar? Porque un viceministro no puede firmar
si no está en ese momento actuando como ministro de la República. Y nos dice, porque se nos va acabando el tiempo, don Luis Orozco Ureña, el diputado Dolanescu estaba tan ceñido en querer joder que cayó en falta de respeto y chabacanería. Pedro Muñoz desubicado en referencia a nuestra Constitución, y Prenda solo quiso hacer populismo, algo muy propio de él. En general, ante la opinión pública quedaron debiendo. Y nos queda un minuto, don Aramis. ¿Quedaron mal los dos, más mal los diputados, más mal el presidente, o la verdad es que ya la gente tiene una imagen de estos dos poderes en quienes lo ejercen, que con esto igual no se modificó en nada? Yo creo que esto último es en parte razón y es cierto, es un hecho, pero entiendo la posición del estimado Luis Orozco, y por eso nunca he desestimado. Vea que desde el puro inicio dije que cada sector, ¿verdad?, tenía su forma de apreciar o de recibir o de reaccionar ante la comparecencia del presidente y las diferentes intervenciones de los diputados, y en eso le asiste a Luis y a cualquiera que tenga su opinión, pues tienen el derecho a eso y no se lo estamos quitando ni cuestionando, ¿verdad? Pero sí es claro que, como decía anteriormente, de que no necesariamente lo compartimos. Correcto, y que cada diputado pues tenía su interés político, porque lo que menciona Luis Orozco es político, es que así tenía que ser, entonces no nos debe sorprender, ¿verdad? A mí lo que yo más lamento es, para terminar, y agradeciendo su invitación, Fernando, y un saludo a todos los que reportaron sintonía, a don Gonzalo Corea ahí, que lo vi por ahí en un mensaje, a Manuel Ramos también, y obviamente a don Luis Orozco. Yo lo que lamento es que efectivamente, en medio de todo esto, está una ciudadanía que está con la idea, con la necesidad o la expectativa de aquel otro concepto que Carlos Alvarado y su gobierno ha quedado debiendo. Es el tema de la llamada o famosa reactivación económica, ¿verdad? Eso es lo más lamentable, que ante una situación tan complicada en la que estamos, por tema de pandemia y ya desde antes de la pandemia, ¿verdad?, se pierda un poco la perspectiva de la necesidad, como decía anteriormente, y con esto termino, de que efectivamente el presidente de la República no está eximido como funcionario público de rendir cuentas, ¿verdad? Eso es tal vez lo que yo más lamento, de que quizás ante esta situación o ante este contexto y a la poca credibilidad o deslegitimización que tiene la clase política, no podamos tener lo más positivo de este tipo de actividades necesarias para el sistema político costarricense. Don Aramis, muy agradecido con usted de habernos podido acompañar el día de hoy. Saludamos también a don Miguel González Cornejo, a don Luis Orozco, a don Jimmy Bolaños, a don Manuel Ramos, a don Gustavo Valverde, Gonzalo Corea y don Pedro Aguilar, que nos dejaron mensaje. Aquí lo más importante y también una responsabilidad de los medios es poder cumplir con educar sobre el rol de la Asamblea Legislativa. Lo ha dicho en un cierre muy bueno don Aramis. A lo mejor a los ojos de quienes no estamos en ese mundo, lo que sucedió en la Asamblea Legislativa no es lo mejor. A la luz de la construcción de la propia agenda, de lo que busca cada diputado y cada fracción de la Asamblea Legislativa, a lo mejor le salió o quedó debiendo. Pero bueno, por hoy hemos terminado. Muy agradecidos con ustedes de habernos acompañado. Siga con Antena 6, pero yo la próxima semana, al ser las 3 de la tarde, lo espero aquí, en la esquina del parque, con su servidor y amigo Fernando Fay. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.